Hello, first children. How are you today? Bueno, espero que estén muy bien. Y como imagino que ya leyeron la historia y la estuvieron escuchando, quiero que analicemos algunas cositas entre todos y todas. Así que vamos a ir mirándola. La historia arranca, dice, están los personajes que aparecen son los papás de Rosie y de Billy, ¿right? Y parece que tenemos una escena en donde corre muchísimo viento, ¿sí? Y justo tenía las clothes, la ropa, colgada afuera, secándose. Entonces la mother dice, "Help, the clothes! Look, this is Rosie's dress." ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos trabajando ya? Ese apóstrofo ese que significaba, ¿qué cosa? Que este objeto que está acá de este lado, ¿de quién es? De Rosie, ¿sí? Estoy hablando del vestido de Rosie. Entonces, Dad dice después, ¿Are these her socks? Yes, they are. Esa parte la vamos a analizar más rato. Vamos a seguir acá. Dice, ¿Is this Billy's t-shirt? Y acá lo tenemos de nuevo. Apóstrofo es. ¿Qué significa? Que esta t-shirt, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? Billy. Luego dice, ¿Are these his trousers? No, they aren't his trousers. They are my shorts. Confundieron, la mamá confundió este pantalón creyendo que era el pantalón largo de Billy, pero en realidad era el pantalón corto de papá. Bueno, primero que nada quería que viéramos esto, que recordáramos qué significaba. ¿Se acuerdan? Cuando yo uso este apóstrofo S es para indicar que a alguien le pertenece algo, ¿sí? O que ese algo es de alguien. En este caso, que el vestido de quién es? De Rosie's dress. Y acá la remera de Billy, Billy's t-shirt, ¿sí? Es decir, que ese apóstrofo S va a significar algo así como un de, para decir el vestido de Rosie, la remera de Billy. ¿Ok? Bueno, pero resulta que aparecen otras cosas en la historia. Algunas otras frases que todavía no habíamos visto, o algunas palabras que todavía no conocemos. Y quiero que las marquemos con otro color, miren. Fíjense que acá volvamos a la parte 1. Dad dice, ¿Are these her socks? Yes, they are. ¿Qué significará este her? Lo mismo pasa por acá, dice, ¿Are these his trousers? Estas son las dos palabritas que una de las tantas que vamos a aprender en las actividades de hoy. Vamos a ver qué significa her y qué significa his. Charlemos un poquito sobre esta primer viñeta. Tenemos a Mom y a Dad, ¿sí? Que están en esta situación del viento y la ropa que se vuela, ¿sí? Nosotros nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿De quién están hablando? ¿Sí? Porque ellos no están hablando de ellos mismos, sino que están hablando de alguien. ¿De quién? Están hablando de la ropa de Rosie. ¿Sí? Look, this is Rosie's dress. Y después Dad pregunta, ¿Are these? ¿Se acuerdan de esto? ¿Are these her socks? ¿Are these? Lo usamos para preguntar, ¿son estos o son estas? Acá tenemos medias y tenemos esta nueva palabrita. Her. Her significa su o sus. Entonces, si yo digo esto en español, ¿son estas sus medias? ¿Las medias de quién? De Rosie. ¿Sí? Eso es lo que significa her. Fíjense que es muy similar a el apóstrofo S, ¿sí? Yo estoy diciendo que
son las medias de quién, ¿sí? Siempre hablando de esta relación de que algo es de alguien. Veamos el segundo ejemplo. En este ejemplo vamos a usar la parte 2 y la parte 3 de la historia, ¿sí? Porque las necesitamos justamente para saber de quién están hablando. Fíjate que Dad dice, ¿Is this Billy's t-shirt? ¿Sí? Así que, ¿sobre quién están hablando? Están hablando sobre Billy. ¿Sí? Entonces, Mom les dice, Yes, it is. Sí lo es. Esta es efectivamente la remera de Billy. Entonces le dice, Put it in his basket. Como vieron acá arriba del video, basket es la canastita, ¿sí? Puede ser canasto o canasta, dependiendo de cómo lo conozcan ustedes, ¿sí? O puede ser un fuentón, ¿sí? La palabra con la que ustedes lo conozcan. Y put in significa poner dentro de algo. En este caso, la remera dentro de la basket. Entonces luego, Mom dice, ¿Are these his trousers? Vamos a anotarnos esta pregunta. Are these his trousers? ¿Son estos? Y acá tenemos una palabrita nueva. Los pantalones. ¿Los pantalones de quién? ¿De quién estaba hablando yo? ¿De quién estaba hablando Mom and Dad? Están hablando de Billy. Entonces, ¿son estos sus pantalones? ¿Sí? Al igual que her, que lo vimos un cachito antes que esto, his significa sus o su, para indicar que esto es de quién, de Billy, ¿sí? Entonces, acá tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo estaban hablando de Rosie, por lo tanto en la pregunta voy a usar her. Y en el segundo ejemplo están hablando de Billy, por lo tanto voy a usar his. Tanto his como her significan lo mismo. Significan su o sus, si es que estoy hablando de algo en plural. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que her lo voy a usar cuando tenga una she, una mujer, una chica, una nena, ¿sí? En cambio, cuando tenga his es porque estoy hablando de un he, de un varón, de un niño, ¿sí? En este caso, Billy. Ahora que ya sabemos, tanto her como his significan lo mismo, ¿sí? Significa su o sus. Esto por ahí si lo decimos como solito no tiene mucho sentido, pero vamos a verlo en una oración. ¿Qué pasa? Me sirve para reemplazar algunas cosas. Fíjate, yo tengo a Rosie, una t-shirt, a Billy y una coat, ¿sí? Una campera. Yo quiero decir que esta es la remera de Rosie, ¿sí? Y que esta es la campera de Billy. Puedo decir lo siguiente, mira. This is Rosie, ¿sí? Porque siempre tengo que hablar primero o mencionar sobre quién estoy hablando. This is Rosie. This is Rosie's t-shirt. Esto fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Este apóstrofo S que me indica qué cosa, que este objeto es de la persona que menciono. Pero fíjate, 2 oraciones re cortitas y mencioné Rosie 2 veces. Es mucho. Entonces vamos a buscar una forma en la que no la tenga que mencionar tantas veces y que pueda reemplazarlo por algo. Ahí es donde entra, en este caso, her, ¿sí? Voy a decir, this is Rosie. This is her t-shirt. Fíjate qué fácil y qué sencillo. Solamente menciono a Rosie una vez porque lo necesito y después digo directamente que esta es su remera. ¿Y qué pasa acá? Me ahorro de volver a repetir Rosie, ¿sí? Y tiene el mismo significado, que esa remera le pertenece. Esta es su remera. Algo para tener en cuenta acá, estos 2 ejemplos son de singular,
¿sí? Es decir, cuando estoy hablando de un solo objeto. Es decir que voy a tener este significado. Su remera. Veamos qué pasa con Billy. Si yo quiero usar apóstrofo S, voy a decir, this is Billy. This is Billy's coat. Si uso apóstrofo S, indico que este objeto le pertenece a esta persona, pero fíjate, me pasa lo mismo que en el primer ejemplo anterior. Ya mencioné a Billy 2 veces. Voy a buscar una forma, un método, para no tener que mencionarlo de nuevo, y acá es donde va a entrar his. Voy a decir, this is Billy. This is his coat. ¿Sí? Fíjate, tanto her como his significan lo mismo, su. ¿Cuál es la diferencia? Que her lo voy a usar cuando tenga una she y his lo voy a usar cuando tenga un he. ¿Sí? Es importante lo que hablábamos en las hojitas anteriores, saber de quién estoy hablando. Porque imagínate que yo no tengo esta parte, mira, la voy a tapar con un papelito. Yo no tengo esto, ¿no? Y yo digo, this is her t-shirt. Nosotros porque sabemos que ella es Rosie. Pero supongamos que estoy hablando con alguien y le digo, this is her t-shirt. Esa persona me va a decir, ¿la t-shirt de quién? ¿Quién es her? Necesitamos tener este previo conocimiento sobre de quién se está hablando. En este caso, de Rosie. Lo mismo con el ejemplo de Billy. Estos son ejemplos en singular. Veamos qué pasa cuando los ejemplos son en plural. Veamos qué pasa cuando tengo, en este caso, prendas de ropa que son plurales. Tengo medias y zapatillas, ¿sí? Primero que nada, voy a armar mi oración igual que las anteriores. This is Rosie. These are Rosie's socks. Fíjate que en los ejemplos anteriores, acá decíamos this is, ¿por qué? Porque estoy hablando de un solo objeto. Ahora digo these are porque estoy hablando de plural. ¿Te acordás? Estas cosas las vimos cuando estuvimos trabajando parts of the body, que nos pasaba que habían partes del cuerpo que eran en singular y partes del cuerpo que eran en plural. Bien. Cuando uso el apóstrofo S, ¿qué indico? Que este objeto le pertenece ¿a quién? A esta persona. ¿Sí? Esta es Rosie, estas son las medias de Rosie. Pero caemos en lo mismo que te contaba hace un rato. Menciono a Rosie 2 veces. Acá es donde va a entrar her. Fíjate. This is Rosie. Sí o sí la presento porque necesito saber de quién estoy hablando. These are her socks. ¿Sí? Evité usar Rosie 2 veces y también estoy diciendo que son sus medias. ¿Sí? Es decir que ahora her y his significan sus medias, ¿sí? Vamos con el otro ejemplo. Tengo a Billy y tengo unas shoes, ¿sí? Y tengo que decir que son de Billy. ¿Cómo voy a hacer? This is Billy. This is Billy. These are, ¿por qué these are? Porque estoy hablando en plural. These are Billy's shoes. Uso el apóstrofo S, significa que este objeto le pertenece a él. Pero bueno, estoy mencionando Billy 2 veces. Vamos a usar his, ¿sí? Vamos a reemplazarlo. Voy a decir, this is Billy. These are
his shoes. Son sus zapatos. Sus zapatillas en este caso, ¿no? Pero, igual que en el ejemplo anterior, tengo que decir que son sus de él, ¿no? Es decir que her lo voy a usar cuando tenga un she y his lo voy a usar cuando tenga un he. No importa si el objeto en cuestión, si el objeto del que estamos hablando está en singular o está en plural. His y her significan lo mismo, ¿sí? Y siempre va a pasar que voy a usar her cuando tenga she y voy a usar his cuando tenga he. De ninguna manera los puedo mezclar, ¿sí? Esto sigue su regla. Así que vamos a empezar a jugar entonces con esto. Ir pasando de este tipo de oración a este tipo de oración, ¿sí? En donde tengo que evitar repetir tantas veces el sujeto del que estoy hablando.